Se supone que ahí está grabando. Bueno, estamos empezando nuestra tercera clase sincrónica de psicología social. Les doy la bienvenida. Vamos a empezar con las dudas que ustedes tienen respecto de la teoría de Pigeon-Rivière, de lo que leyeron y de lo que vieron en los videos. Así que escucho. No se maten, ¿eh? Veamos. Esto habría que editarlo después, uno corta y así no se hace tan largo el silencio cuando las demás personas ven el video. Profe, mire, yo estuve leyendo, la, la clase anterior le había comentado que no había podido leer mucho, leí casi, tampoco demasiado, pero llegué a la parte en que Pichón muere y avancé en 2 o 3 hojas más. Eh, eh, Me llamaron la atención muchas partes que leí, como los estudios que hizo motivacionales con respecto a los mineros, después la experiencia Rosario también me llamó mucho la atención, que fue una experiencia de toda la ciudad, de Rosario, que participaron un montón de estudiantes, que fue una experiencia para saber cómo yo entendí que era como para saber cómo se podía llevar a cabo una experiencia de tan tamaño grupal de tantas personas. Bueno, como así también me llamó la atención que haya sido tan discriminado, que en la época de Perón lo hayan sacado de su puesto, de su cargo que tenía, diciendo que lo acusaban de homosexualidad. Bueno, avancé muchísimo en todo lo que fue la vida de él, y hasta hace un rato llegué a la parte, bueno, que murió, que estuvo como en un teatro donde lo ovacionaron. Bueno, y no pude avanzar más de ahí. Bien, Realmente perfecto. lo Va, estoy tratando de hacer con entusiasmo, pero me cuesta mucho con todo, con todas las materias que tengo, organizarme para darle un tiempo a cada una. sí. Entendemos, los profes entendemos y al mismo tiempo les exigimos un poco para que este movimiento no se detenga. O sea, hay que seguir leyendo y tratar de avanzar. Nosotros colaboramos con las clases haciendo las explicaciones, tratando de darles coordenadas a ustedes para que vuelvan a la lectura y digan, ah, ahora entiendo, esto era lo otro. Vamos a relacionar con algo que vos dijiste, Cristina, con la tarea que mandamos la vez pasada, que era identificar una situación donde uno ve su propio posicionamiento. ¿Alguien quiere compartir qué es lo que pudo observar? ¿Alguien que haya hecho la tarea? Ay, profe, ya que metí, ya que me metí en esto, pero Si no la bueno, hacías, Laura, te íbamos a colgar en la plaza. exactamente. Hay cosas que no cambian. Bueno, bueno, para elegir primeramente lo que es la problemática, estuve buscando, bueno, ejemplos cotidianos, vamos a decir, sencillos, que siempre llaman la curiosidad en el barrio, cuando dice, mirá, siempre hay un patrullero en tal casa, ¿no? Vamos a ponernos todos a imaginar, a pensar. Y bueno, es como que ya saben que en tal casa siempre hay un patrullero porque hay problemas, situaciones, llaman a la policía, y es un tema recurrente. Entonces, yo me planteé desde antes de cómo hubiese estado mi posicionamiento antes y después de, bueno, de estar, vamos a decir, avanzando en el tema, ¿no? Si yo, por ejemplo, sale la mujer a los gritos, diciendo que, bueno, está siendo por el marido hostigada ella, los hijos, yo, de la manera que podría actuar en ese momento, viendo la situación, vamos a decir, viendo que es un hecho reiterativo, que siempre pasa lo mismo,
mi primera impresión es más subjetiva y conductivista. Veo la conducta y por esta conducta, bueno, es a la mujer asesorarla, denuncias perimetrales, no sé, todas las cosas legales que se puedan hacer desde ese punto de vista conductivista. Después, como dice, bueno, el autor, nosotros, ¿qué vemos? Vemos una realidad fragmentada, no vemos toda la realidad, estamos primeramente actuando subjetivamente sobre lo micro, o sea, sobre la persona. Pero si nosotros tenemos que ver a través de una intervención vincular, ver de parte del hombre, ¿no? También conocer su parte, su lado, a ver, por ejemplo, investigar esta conducta que tiene esta persona, agresiva. ¿Desde cuándo surgió? ¿Siempre fue así? Seguramente que no. Porque si alguna vez se formó una familia, seguramente en algún momento hubo un vínculo, bueno, algo se tuvo que haber fragmentado en esa familia, que no pueden resolver sus problemas dentro de la casa, que tiene que haber disparadores que hacen que se vuelva tan, digamos, grotesco la situación, que tengan que siempre intervenir móviles policiales, vamos a decir. Entonces, algo que excede la resolución familiar, ¿no? Entonces, es trabajar sobre esa trama vincular, ¿no? Y ver, por ejemplo, no sé, quizás el hombre puse posibles tramas, ¿no? Que, uy, se me minimiza cada rato, por eso estoy tocando. Posibles tramas, ¿no? Que, por ejemplo, el hombre haya tenido un trabajo en blanco y de repente, no sé, quedó cesanteado del trabajo, empezó con consumo problemático, sea lo que sea, alcohol, bueno, lo que sea, y bueno, empezaron a haber estos tipos de conflictos, y bueno, yo decía desde el rol de tratar de reconstruir esos lazos, desde el punto de vista de los derechos tanto de esta mujer como de este hombre, porque ya le digo, he sido antes conductivo, era ver, no, el hombre es el monstruo, el hombre es la persona que bueno, que ataca, bueno, lo veo desde... Genial, Laura. Vamos a poner como dos coordenadas. Nosotros tenemos una tendencia por nuestra cultura a ver sujetos individuales. Y la propuesta es hacer un giro para empezar a ver tramas vinculares, ¿no? Este sería el giro. Entonces, es exactamente en la dirección que vos estás intentando ir. ¿Alguien más tiene algún ejemplo que haya podido observarse? ¿Nadie más hizo la tarea? Estoy mirando las caras, y las que no las estoy adivinando. No sé a qué se refiere, profe. Hola, buenas tardes. Enrique, ¿cómo estás? Bien, profe. No sé a qué se refiere. Habíamos dado una consigna, Enrique, la vez pasada, que había que identificar una situación de nuestra vida cotidiana y poder decir cómo estábamos posicionados en esa situación. Esto viene a cuenta de que estábamos tratando de identificar el posicionamiento ético, político e ideológico que despliega Pillon-Rivière, ¿sí? Entonces lo habíamos tomado como excusa para ejercitar y tratar de identificar nosotros cómo estamos posicionados en una situación. Les puedo compartir alguna situación mía para que nos ayude a... Igual se nos va la hora volando, así que la vamos a hacer corta. Les cuento alguna intimidad, igual esto va a quedar grabado, así que no va a ser tanta intimidad. En mi trabajo en el consultorio, yo de alguna manera estoy limitado, porque mis intervenciones son de forma individual, ¿sí? En sujetos individuales. Pero, en compañía con ustedes, estoy intentando hacer un giro para intentar intervenir en las tramas vinculares, por lo menos hacer una lectura. Vamos a empezar por ahí. Intentemos empezar haciendo lecturas de las tramas vinculares. Entonces, tengo el caso de una chica que tiene
un necro un poco empobrecido, un poco frágil, vamos a decirlo de esta manera. Ya vamos, si todavía no entienden qué es un necro, lo vamos a explicar después. Y esa chica le cuesta mucho conseguir trabajo y cuando lo consigue le cuesta mucho sostenerlo. En este momento está en un vínculo conflictivo con su familia, que es su sostén principal. Entonces tenía una oportunidad de conseguir un trabajo y yo pensando en tramas vinculares, en que el vínculo conmigo de alguna manera la sostiene, estuve atento al día que ella empezaba el trabajo y le mandé un mensaje para ver cómo le había ido. Uno puede pensar esto simplemente como le mandé un mensaje a alguien para ver cómo andaba. Pero yo estoy pensando en tramas vinculares, estoy pensando en que esa chica necesita el sostén de estas tramas y estos vínculos. Y dado que está medio frágil y conflictivo el asunto con sus viejos y con sus hermanos, sabiendo la importancia que tiene el vínculo terapéutico conmigo, yo me hago presente porque quiero reforzar esa trama vincular que es como una red que nos sostiene. Quería encontrar, miren, justo, este dibujito es muy gráfico. Es el tipo cayendo en una red que está constituida por el trabajo, los amigos, la casa, la familia, etc. El título dice ahí. ¿Se entiende? Todos nuestros vínculos arman un tejido, una red, que es donde nosotros nos vamos a sostener. Esta es una de las grandes ideas de Pichon Rivière. ¿Sí? Bueno, más o menos creo que queda claro esto, ¿no? Después seguramente lo vamos a retomar, el tema del posicionamiento. Les repito, yo podría haber visto una persona individual y por ahí me acordaba, o sea, la acción por ahí era la misma, yo me acordaba de mandarle un mensaje para ver cómo andaba o cómo le fue con el trabajo, pero yo estoy haciendo una lectura de las tramas vinculares. Entonces eso me corre el lugar y estoy viendo desde dónde se sostiene esa persona. Ese sujeto inserto parte de tramas vinculares. Bien. Quería Profe, una explicar... pregunta. Sí, ¿Se pueden armar tramas vinculares colectivas, no? por supuesto, claro. Siempre las tramas vinculares terminan siendo colectivas. ¿Colectivas en qué sentido? En que las tramas vinculares, en primera instancia, son dos personas, como mínimo. Pero en realidad empieza a incluir a todos los que están alrededor nuestro. Porque a mí ¿Sí? me pasó algo así en el colegio cuando era delegada en la secundaria de adultos, de que ahora me estoy dando cuenta que fue una intervención a Ajá. raíz de que estoy estudiando trabajo social, con un compañero que era muy violento con nuestros compañeros y que no sabíamos el por qué y lo querían echar. Entonces, como todos teníamos relación con él, queríamos saber el por qué y no queríamos que permitir que lo echaran. Entonces, hicimos como una intervención con él, todos los compañeros, para que no lo echaran y para saber cuál era el problema puntual por el cual era violento. ¿Y concretamente qué hicieron? Nos sentamos como clase a hablar con él, a plantearle lo que él hacía mal. La gorda, la negra, el puto, ese eran el tipo de reacciones con todos los compañeros él. Entonces terminamos llegando a la cuestión que la familia lo maltrataba mucho. Bien. Entonces él lo que hacía era volcar en nosotros lo que no podía decirle a los papás. Exacto. Entonces Fantástico. Nos hicimos un viene como ejemplo. acompañamiento y salió ¿Sí? adelante y cambió totalmente, profe. Fue un cambio Bien. tremendo. Cari, es un ejemplo fantástico, porque lo que nosotros vemos ahí es que él era emisario, era como que mostraba, él cargaba con las tramas vinculares que lo habían constituido, violencia, maltrato, y él las reproducía en otro grupo, en otro ámbito, en la escuela. Lo que hicieron ustedes, Pillón diría, fantástico, como que intentaron reconstruir las tramas vinculares para sostenerlo,
y a partir de intervenir en las tramas vinculares, el sujeto pudo encontrar otro lugar. ¿Entienden? Ustedes, sin saberlo, hicieron una intervención psicosocial. Y fue Sin tan haberlo. grande, el avance fue tan grande, profe, que se recibió, fue la entrega de diplomas, nos fuimos de viaje y fue una persona totalmente distinta. Bueno, hermoso. Gracias por compartir la experiencia. Se va esclareciendo un poco, ¿no? Por dónde va. De hecho, muchas veces nosotros hacemos lectura de las tramas vinculares e intervenciones psicosociales sin saberlo, sin tenerlo teorizado. ¿Se entiende? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratar de entender cómo lo planteó Pichon-Rivière y qué potencia nos da eso para nosotros ir a pensar nuevas intervenciones el día de hoy o el día de mañana. ¿Sí? Quería explicarles algo que me parece que es muy importante, que es el tema de la dialéctica. Esperen un segundo que lo tenía anotado. Levante la mano, ¿quién sabe lo que es la dialéctica? La gente que está... Bueno, tenemos algunas personas que sí y otras que no. Vamos, ¿alguien de ustedes me puede explicar en palabras sencillas qué es la dialéctica? Profe, yo, Karina Ibarra, tengo entendido Sí. por dialéctica que es siempre investigar sobre algo que por ahí tenemos dado por sentado y nunca, o sea, nunca quedarnos con lo que entendemos, sino que siempre seguir investigando y cuestionando para llegar a una nueva respuesta, ¿puede ser? Bien, sí, eso sería parte de la dialéctica. ¿Alguna otra explicación para complementarla? Ayer escuché su clase, profe, y usted decía que es lo que va y vuelve. Y hablaba sobre la Bien. tesis y la antítesis. Sí, muy bien. ¿Y cómo lo explicarías eso, Karen? ¿Se escuchó? Karen, ¿cómo lo explicarías eso que acabas de decir? Estoy leyendo mis apuntes, profe, a ver si se me ocurre algo para decir. ¿Sí? Profe, ¿Alguien quiere colaborar? para mí es a través del diálogo, sí, para mí es diálogo, conversación, es una manera de llegar como a la verdad mediante un debate. Bien, nos estamos acercando, todo suma, todo suma. ¿Por qué estamos esclareciendo qué es la dialéctica? Porque el pensamiento de Pichon-Rivière está atravesado por la idea de dialéctica. Y dialéctica fue una forma conceptual que creó Hegel, el filósofo Hegel, filósofo alemán, para entender cómo es la evolución, ¿sí? Principalmente Pichon-Rivière, en el caso de Hegel lo aplicaba a la evolución de las ideas, pero Pichon-Rivière lo va a aplicar al campo psicosocial, ¿sí? Al campo social. Entonces, como bien decías, Karen, Hegel plantea que existe un estado inicial, una situación, a la que le llamamos tesis. Es como el momento uno. Una tesis puede ser cualquier cosa. Yo decía en el video, me parece un ejemplo de, si estoy acá sentado, tranquilo, podemos decir, bueno, tomamos como momento uno, como tesis, el momento este, donde yo estoy tranquilo. Y va a aparecer un momento dos, una antítesis, que va a contradecir y a poner en conflicto ese momento uno. Yo creo que daba el ejemplo de que me sonaba el teléfono y me llamaban que me necesitaban. En los pisos de Mercedes es el ahora Hospital Gorda ubicado en Barracas. Sí. Entonces, tenemos momento 1, que es un estado inicial. Momento 2 es donde aparece algo que viene a contradecir y a poner en conflicto y en tensión. Entonces se desarrolla una tensión entre el momento 1 y el momento 2, entre la tesis y la antítesis. Y eso se resuelve en un momento 3, en un tercer momento, que Hegel le llama síntesis, ¿sí? No es que el momento 1 y el momento 2 se dieron la mano y se pusieron de acuerdo, sino que surgió de esa tensión un tercer momento. A veces la síntesis implica una síntesis armónica, donde hubo una solución pacífica, podríamos decir, y a veces eso no se resuelve. De hecho, en general, la dialéctica plantea que las cosas
no se resuelven, sino que siguen en una constante tensión. Esa síntesis, que es el momento 3, va a convertirse nuevamente en una tesis. Y a esa tesis, que la podemos pensar, el momento 3 se convierte en el momento 1 y vuelve a empezar todo de vuelta. Ese estado superador, que es el momento 3, que se convierte en momento 1, va a recibir nuevamente una antítesis, algo que lo contradice y lo tensiona, y de ahí surge nuevamente una síntesis. ¿Sí? Esto, lo que plantea Hegel, es que va a ir evolucionando en espiral, un momento atrás de otro, sin fin, sin cesar. Cuando nosotros pensamos en dialéctica, tenemos que pensar en un vínculo que va y viene y que es mutuamente transformante. Lo que dice Pichon es, nosotros en un vínculo dialéctico con el mundo, transformamos al mundo y nos transformamos nosotros. Por eso estaba bien todo lo que fueron diciendo, ¿sí? Cuando uno tiene un debate, un diálogo, un intercambio, es transformarse uno a partir de ese intercambio y transformar al otro. Transformar el mundo. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe, tiene mucho que ver con la frase que usted dio en su video. Exacto. Entiendo al hombre como configurándose en una praxis y es una actividad transformadora, una relación dialéctica mutuamente modificante con él mismo y en base a los otros. Exactamente. Eso es la idea de dialéctica. ¿Sí? ¿Por qué estoy explicándolo ahora? Porque esa idea tiene que estar clarísima porque atraviesa transversalmente todo el pensamiento de Pichon. ¿Sí? Necesito que ustedes lo tengan claro. ¿Alguna duda con respecto a la idea de dialéctica? ¿Al pensamiento dialéctico? No, profe, para mí es la definición más clara que escuché igual. Genial, fantástico. Entonces, seguimos. El ecro. ¿Alguien me puede explicar, a partir de lo que leyó o lo que escuchó, qué es el ecro? Sí, profe, Pichón habla de que todos tenemos un necro, ¿no? Dentro, desde que nacemos, con nuestra madre, con los que nos crían. Le puso este nombre ecro porque cada sigla tiene una palabra, ¿no? Decía esquema, conceptual, referencial, operativo. Ese esquema porque es un modelo de nuestra mente, o sea, el que nos permite entender el mundo, ¿no? Después decía que es conceptual porque se va a basar en los conceptos y en ideas que tenemos sobre lo que está pasando. Y referencial nos sirve a nosotros en el marco de referencia porque tenemos una referencia de donde estamos parados, ¿no? Y después, bueno, operativo porque nos permite operar o intervenir en diferentes problemas. No sé si lo expliqué bien. Sí, está perfecto porque de alguna forma es lo que dice en el libro. La gran pregunta es si nosotros lo entendemos eso. ¿Podemos repetirlo y además entenderlo? ¿Cómo lo podríamos decir con otras palabras? Estamos jugando con las palabras a explicar lo mismo de diferentes maneras para asimilar. Yo entendí por un método que utilizaba Pichón como para desarrollar como el vínculo entre las personas. Bien, acá es interesante porque les confieso que vuelvo a leer todos los años el libro, vuelvo a darle una pasada y siempre me encuentro con cosas nuevas. Y cada vez compruebo más la complejidad del pensamiento de Pichon y la potencia, ¿sí? Porque uno lo puede leer como algo simple, pero es súper profundo el planteo de Pichon. Él plantea un esquema teórico de entrada. El ecro inicialmente es algo teórico, algo abstracto, pero después va a decir, cada persona, yo siempre digo cada persona tiene un ecro, pero en el libro dice, no, cada persona es un ecro. Cada uno de nosotros somos un ecro desde el cual miramos el mundo. ¿Sí? Entiendo que esta idea no es tan simple, pero vamos amasándola de a poco hasta que la incorporemos. Cada uno de nosotros como sujeto es un necro.
O sea, es un lugar desde donde se observa y se mira el mundo. Esquema conceptual, referencial y operativo. Vamos a ir desde lo último al principio. Esquema conceptual, referencial y operativo. Operativo, recuerden que es una de... Operativo, se cortó, ¿no? Hola, hola, hola. Sí, se corta. ¿Volvió ahí? Sí. Ahí volvió, ¿no? Bien, operativo es que tiene que tener efectos en la práctica, tiene que tener efecto en la praxis, tiene que dar resultados. Pillon le interesa si uno puede transformar el mundo o no. No le interesa que queden en las ideas nomás. Y eso es lo que nos va a interesar a nosotros. Cuando hagamos una lectura psicosocial y planteemos una intervención, vamos a pensar en el efecto transformador de eso. ¿Me siguen? ¿Por qué es importante? Porque no todas las teorías son operativas. Hay teorías fantásticas, divinas, hermosas, pero después cuando uno quiere aplicarlas a la transformación social, a la transformación y el cambio social, ve que en realidad son medias estériles. ¿Sí? Entonces, refuerzo la idea de lo operativo. Operativo es que tiene efectos en la práctica. Esquema. Esquema es un modelo. ¿Sí? Es como un formato, un modelo. Vamos a imaginarlo de esta manera. Ustedes son un necro. ¿Saben cómo me lo imaginaba? Quería ponerles alguna metáfora que se pueda llegar a entender. Y se me ocurrió pensar en ponernos unos lentes. ¿Sí? Unos lentes de color azul. Y después digo, bueno, no es una buena metáfora. Porque si uno se saca los lentes ve igual, de otro color. El necro es como sacarse la cabeza. ¿Sí? Uno se pone la cabeza y en esa cabeza está todo, les estoy simplificando al máximo y si este video lo ve alguien el día de mañana, está dicho de una manera demasiado simple, pero quiero que ustedes por lo menos lo agarren de algún lado. Si uno se saca la cabeza y se pone otra cabeza, esa cabeza viene con todos modelos de pensar, formas de entender la vida. Pillon dice, formas de pensar, de sentir y de hacer. A través de esos modelos y esquemas nosotros nos vinculamos con el mundo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, yo el otro día lo había nosotros llevado construimos nuestro propio ECRO. Sí, disculpa, Elia, que estaba justo hablando Verónica. Ahora, sí, que yo lo había llevado, lo había llevado a mi ejemplo porque durante la pandemia me agarró trastorno de ansiedad y entonces el otro día cuando lo escuché hablar dije, bueno, mi ECRO está débil porque a mí me asustó, me pasaron un montón de cosas por la cabeza y evidentemente tenía el ECRO frágil. Yo lo llevé a eso que me pasa hoy a mí. Bien, excelente. Ahora, antes de responderte, ¿qué ibas a decir, Elida? No, eso, que digo, cada uno construye su propio ECRO, que puede ser flexible o rígido. Bueno, estuve mirando el video, ¿no? Exacto. Entonces, Verónica, te hago una pregunta. ¿Cómo interveniste con vos misma para compensar y salir de ese estado de ansiedad? Bueno, primero yo, o sea, el estado de ansiedad uno a veces lo puede confundir con alguna patología, fui al médico, después el médico me recomendó terapia y bueno, estoy haciendo terapia y tratando de, no sé, salir a caminar, nada, hacer cosas que por ahí bajen el nivel que uno tiene, que es como que quiere todo ya, como que a veces hay cosas que dan miedo, inseguridad, bueno, en fin, un montón de cosas. Fíjate cómo vos recurriste al médico y el médico te mandó a terapia. Se activan las redes. ¿Sí? ¿Cómo salimos a partir de nuestras redes? Vos fuiste a pedir ayuda, ¿no? Uno puede igual salir a hablar con alguien para despejar la cabeza y charlar con un vecino, una vecina. Puede pedirle ayuda a un primo, una prima, a quien sea, ¿no? Pero se activan las redes. Esto quiero que vean. O sea que somos una red con Vero. ¿Cómo? O sea que somos una red con Vero, porque salgo a caminar con ella.
Mi primer red. Exacto, exactamente. ¿Sí? Nosotros vamos tejiendo redes. Los espacios grupales, en los espacios grupales se tejen redes. Por eso son, terapéuticamente hablando, tan sanos los grupos, aunque haya quilombos, ¿no? Porque es parte de la vida de los grupos. Pero de alguna forma nos hacen ser parte. Y eso nos da un lugar. Nos da lugar en la estructura vincular. Es más, profe, Si el vamos, año pasado un montón de compañeras nos sostenimos una a otras la cursada. O sea, y lo hacemos mucho porque tenemos un grupo de compañeros entre todos y nos pasamos apunte. Y eso también es una red porque, exacto, digamos, uno trata de hacerle más fácil quizás al otro o entre todos construimos, algo sale. exactamente. Eso, ustedes son testigos, todos somos parte de redes. Y lo que pasa cuando se empiezan a fragmentar esas redes es que nos empezamos a enfermar. Por eso es tan complejo este momento donde todo el mundo se tuvo que quedar adentro de la casa. ¿Se entiende? Los consultorios de los terapeutas se llenaron. ¿Por qué? Porque la gente empezó a perder sus redes, las redes de contención. Ir al laburo, aunque la pases mal en el laburo, no deja de ser una red. Uno está interactuando con otros. Ir a pelearte con alguien no deja de ser estar dentro de un entramado vincular. De alguna manera eso nos sostiene. Ahora, cuando te cierran la puerta de tu casa y te dicen quédate adentro y no salgas, eso es lo peor que nos puede pasar. Bueno, mi marido, cuando empezó la pandemia, estuvo 6 meses en casa. En el trabajo le dijeron que se quede todo lo que él quiera. Pero ella no aguantó más y se fue, ya demasiado, dijo, me voy. Cualquiera diría, no, mejor no laburo, me quedo en casa, o laburo desde casa. No, mejor voy al laburo. Porque necesito salir de casa y tener contacto con otras personas. Bueno, eso es un poco lo que está sucediendo también con las personas mayores. Yo atiendo a 2 personas mayores que están totalmente desmejoradas, tanto en pocos meses hasta la parte cognitiva se les deterioró mucho. Y es por el encierro que tienen, el único contacto que tienen es conmigo y la verdad que ya ni al médico y la verdad que les está afectando muchísimo. Muchísimo. Ustedes son testigos de qué pasa con el sujeto individual cuando se deterioran las tramas vinculares. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo nosotros. El efecto en cada persona, en cada sujeto, del deterioro y la fragmentación de los vínculos. ¿Sí? Mi hermana también empezó a trabajar en una casa de limpieza, ¿no? Y tenía una mujer en la casa de un actor en Capital y su mujer también era actriz. Ella quedó postrada en una cama y no tenía ganas de nada, dice la mujer, ¿no? Como usted dice, perdió todos los vínculos y no quería salir, no quería bañarse, no quería hacer nada. Bueno, llegó mi hermana, la kinesióloga no la quería porque la hacía bañar a la fuerza, todo cosas porque estaba haciendo su trabajo, ¿no? La kinesióloga y la que la atendía. Entonces mi hermana me entró por otro lado, vamos a tomar mate, dejala, no la bañé, yo después la baño, la bañaba mi hermana, la sacaba a la plaza, le decía, vamos a la plaza a tomar mate, mira qué lindo que está. Entonces la llevaba en la silla de ruedas y ahí se empezó a animar un poco más, porque si no le buscas la vuelta, me decía ella iba a estar postrada todo el tiempo en la cama. Exactamente. Y Profe, conectemos esto, sí. perdón, no quiero extender la charla, pero quería comentarlo por ahí, en los adultos estamos por ahí, no acostumbrados, pero por ahí es ver más cotidiano que vamos al psicólogo y demás, pero a mí me pasó el año pasado una crisis en mi nene de 9 años, y tuve que llevarlo a la guardia psiquiátrica del Hospital Posadas, porque una noche entró en crisis, y bueno, me asombré ver más de 7 chicos con el mismo estado, y todos chiquitos, muy chiquititos, de un estrés traumático por el encierro. Y la verdad que me asustó Bueno, muchísimo. clarísimo, clarísimo, ¿no? Estamos viendo en los chicos el efecto del deterioro de los lazos, los vínculos y las tramas vinculares. Los chicos necesitan, todos necesitamos, todos los sujetos necesitan del vínculo. Y no es lo mismo, sobre todo cuando uno es chico, vincularse a través de una pantalla. Sí, cuando ahora todos los pibes
chochos que pueden ir un rato a la escuela, aunque se caguen de frío, ¿no? Pero bueno. Quería hacerles una pregunta. ¿Cómo conectamos esto que estamos hablando con cómo entiende Pillon Rivière la salud y la enfermedad? ¿Qué sería un sujeto sano y qué sería un sujeto enfermo? Puede ser que lo ve mucho del lado que cuando la mente está sana, el cuerpo está sano. Podríamos decir que sí, pero él no pone el foco exactamente mente sana, cuerpo sano. ¿Dónde pone el foco? En los vínculos. ¿En la En los fractura, vínculos. profe? En las fracturas. ¿Qué serían las fracturas? Él hace mención, cuando está en el hospital, o al menos lo que yo entiendo, es que él dice que no tenía tiempo de verlos uno a uno. Entonces lo que él pone en foco es en ver dónde estaba la no conexión, digamos, en que los enfermeros no les sabían explicar a la familia cómo sostener al paciente y demás. Me parece que es eso, la no contención, el no saber tratar. No sé si va por ahí. No es cuando él Entonces dice podríamos... que estaban enfermos, perdón, profe. Es cuando él dice que estaban enfermos de soledad, más que nada, que lo veía solos. Bueno, él lo explica de esa manera. Están enfermos de soledad. ¿Qué significa enfermo de soledad? Que está fragmentada, la fractura, ¿no? ¿La fractura de qué? De las tramas vinculares, ¿no? Nosotros, él lo toma como el enfermo psiquiátrico que está internado, dice, está completamente deteriorada, están deteriorados sus vínculos, está completamente deteriorada sus tramas vinculares. Por eso podemos entender la salud y la enfermedad a partir de las tramas vinculares. ¿Cuándo alguien está sano? Cuando sostiene y mantiene un intercambio en sus tramas vinculares. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber un intercambio dialéctico con los otros. ¿Qué era un intercambio dialéctico? Transformarse uno y transformar al otro en los intercambios. ¿Sí? Si uno tiene intercambios, pero se cierra y no se transforma, empieza a vivir las fracturas. Entonces empieza a enfermar. ¿Saben lo que dice Pillon? Cuando una persona, su ecro, empieza a rigidizarse, se pone rígido, se pone duro, se estructura y no es flexible, uno empieza a cerrarse. ¿Y qué pasa cuando uno se cierra? Empieza a convivir con la propia fantasía. En vez de interactuar e intercambiar con el mundo, uno queda como en un círculo vicioso con su propia fantasía. Quizás puedan recordar personas que uno las ve que no están permeables a la afuera, están rígidas. Entonces sufren mucho porque son rígidas, les cuestan mucho los cambios. Ojo, cada uno de nosotros podemos ser más o menos rígidos en todos los momentos. No, sí, entiendo. Se puede decir que, por ejemplo, esta pandemia, estando encerrada, terminó hablando sola, como una loca. Y mi hija viene y me dice, ¿con quién estás hablando? Es que no tengo con quién hablar. No sé si... Hola, se cortó. Hola, ahí volvió. Ahí volvió. ¿No? Ahí volvió. No sé si llegaron a la parte del libro donde habla de la película El Náufrago. Si vieron la película El Náufrago, de Tom Hanks, él queda solo en una isla, al principio todo bien, pero llega un momento que se empieza a enloquecer. Y tiene una pelota de vóley, le dibuja una cara, le pone unos pelos y le empieza a llamar Wilson. Y empieza a hablar con Wilson. Y Wilson es su mejor amigo, es el que lo sostiene. Es una pelota, uno podría decir. Se volvió loco. No, necesita sostener sus tramas vinculares. Justamente como Tom Hanks era sano, tenía un ecro sano y flexible, pudo encontrar una maniobra, encontró una pelota y la bautizó y le empezó a hablar. Y eso le salvó la vida, podríamos decir. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, no se piensen a ustedes mismos como, uy, mi ecro es frágil. Como nuestro ecro está todo el tiempo bombardeado y puesto a prueba. Así que cada día y cada momento es una dificultad, un desafío,
para ejercitar la flexibilidad de nuestro ecro. Y justamente la salida, la solución, la respuesta está en hacer lazo, en los vínculos. Y también uno puede pensar en vincularse con el mundo de muchas formas distintas. Cuando uno es permeable a ideas nuevas, quizás no se está vinculando con una persona concreta, pero está dejando entrar esas ideas, dejarse transformar por esas ideas nuevas y devolverle al mundo algo, transformar el mundo. No es quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Uno después emprende una acción que va a transformar el mundo. Les quería contar una anécdota personal. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? ¿Sí? La gente que está con la cámara apagada, ¿está escuchando? Sí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Sí, profe. Excelente. Buenísimo. Sí, profe. Genial. Les cuento. Mi familia tenemos como una tradición, podríamos decir católica, conservadora, política ideológicamente más de derecha que de izquierda. Entonces yo hice una secundaria en un colegio privado de acá cerquita, y cuando empiezo en la facultad, empiezo a escuchar otros discursos. Entonces, cuando empiezo a escuchar otros discursos, se ponen en jaque muchas de las ideas que yo tenía sobre el mundo, sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el amor, sobre esto, sobre lo otro. Mi ecro entró en crisis, porque ¿qué es lo que dice mi familia, como yo había pensado siempre, o lo que me dicen en la universidad, que es donde yo voy a aprender? Así que la crisis es la señal de que hay información nueva entrando y que uno tiene que intentar ser flexible para recibir esa información nueva. Mi ecro estuvo en crisis y tardé un tiempo en empezar a asimilar nuevas ideas y yo poder discriminar, son ideas distintas, pero las dos son válidas. Cada uno ve la realidad desde donde puede, o desde donde elige verla. Entonces, pasado un tiempo, donde hubo muchas discusiones sobre política, sobre ideas, mesas familiares quilombadas, podríamos decir, gracias a estas nuevas ideas que empezaron a permear, podríamos decir que una nueva síntesis ocurre cuando yo puedo decir, bueno, ahora que escuché y reconozco el discurso de mi familia, del que yo soy parte, y puedo escuchar otros discursos, y puedo elegir identificarme con otras ideas, puedo llegar a entender que mis viejos, gracias a sus tramas vinculares que los sostuvieron y en las que se criaron, tuvieron las ideas que tuvieron. Y eso no lo hace ni más ni menos válido, pero yo elijo adherir o construir mis propias ideas, ¿sí? Alineándome con quizás ideas distintas que las de mi familia. Entonces, esto es parte de la dialéctica, poder estar en conflicto, pero un conflicto sano, ¿sí? Porque si mi ecro se cerrara y yo me rigidizara, podría estar peleado y no poder hablar con mi familia, no poder escuchar una idea distinta a la que yo pienso. Gracias a que intento flexibilizar mi ecro, puedo escuchar ideas distintas a las mías y puedo entender que esa persona tiene un ecro distinto y que está haciendo una lectura diferente de la realidad. Y eso no lo hace ni mejor ni peor. Yo elijo dónde quiero estar parado y elijo cómo intervenir. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. ¿Sí? Genial. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Profe, cuando usted habla de la ecro y de la crisis que puede llegar a tener nuestra cabeza frente a algunas adversidades, cuando hay una enfermedad en el otro, ¿también se genera esa crisis? ¿Una enfermedad como cuál? Mi hermano tenía esquizofrenia. Sí. Y fue difícil sí. aceptar su enfermedad de parte de nosotros y también de parte de él. Entonces ahí se genera también una crisis para la familia Sí, y para él. Por supuesto, por supuesto. Lo que va a decir Pillon Rivière es que la persona que sufre una patología mental antes se lo pensaba como un enfermo aislado, se pensaba en sujetos individuales.
Y él empezó a pensar en tramas vinculares, y él va a decir, la persona que tiene un trastorno mental en realidad es el emisario de una trama vincular familiar, ¿sí? Familiar, grupal, puede ser heredada. Entonces, él es parte, es la cara visible de un conflicto. Obviamente, cuando una persona tiene esquizofrenia, tiene ciertas dificultades, tiene un necro frágil, podríamos decir. Entonces, las dificultades que para la misma situación que para una persona puede ser dificultosa, quizás para una persona con esquizofrenia puede ser mucho más dificultosa. La construcción de los vínculos, de los lazos. Eso pone en jaque a toda la familia, lo sabrá mejor que nadie. Entonces, ahí entran en crisis todos los secros. Y cada uno tiene que hacer su esfuerzo por flexibilizar, recibir información nueva, quizás desconocía cómo eran las características, ustedes desconocían cómo era la esquizofrenia, se tuvieron que informar, tuvieron que empatizar con él, tuvieron que entenderlo, tuvieron que sostenerlo. Todo eso es una crisis. Y él en primer lugar. Y podríamos pensar que si bien cada sujeto es un ecro, cuando hay un grupo también crea su propio ecro. Podemos hablar de que nosotros, como grupo, entre nosotros, funcionando grupalmente, se crea un ecro que nos contiene a todos. Ya lo vamos a ver más en la parte de la dialéctica interna de cada grupo. ¿Se entendió eso, Cari? Sí, profe, perfecto. Genial. Sigue siendo compleja la idea del ecro, porque cada uno de nosotros es un ecro, pero cuando nos juntamos con otro, se crea un ecro que nos contiene a los dos. Cuando a los dos, a los tres, a los cuatro, a todo el grupo, hay un ecro conjunto podríamos pensar que hay un ecro comunitario, donde se comparten las ideas, donde se comparten las formas de pensar, de sentir y de hacer. ¿Sí? Nuestra cultura tiene algunos consensos en cuanto a las formas de pensar, sentir y hacer. Si uno se va a vivir a la China, muchas de esas formas van a ser diferentes. Y seguramente si a alguien le toca vivir una cultura muy distinta, sufre una crisis su ecro, porque tiene que asimilar formas muy diferentes. Imagino que se entiende, ¿no? Pues estamos un poco repitiendo lo mismo. Quiero que esto le quede como coordenada para entender la salud y la enfermedad. ¿Sí? A partir de esa idea de entender cómo es la salud y cómo es la enfermedad, nosotros vamos a poder hacer lecturas sobre la realidad social y a partir de eso pensar intervenciones. Les repito algo que les dije la vez pasada. Nosotros no vamos a ser psicólogos y psicólogas sociales, pero igualmente nos sirve muchísimo hacer una lectura psicosocial y pensar intervenciones que contemplen esa dimensión. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Excelente. ¿Alguna duda para cerrar? ¿Comentarios? Profe, tenía ¿Observaciones? una duda, pero con el trabajo grupal que tenemos que hacer. Porque ya no íbamos a poner a hacer, pero vimos que tenías que repartir los temas primero. Exacto. Para cada grupo. Lo que pasa es que es muy difícil que se lo pongan a hacer ya mismo, igual valoro su actitud de ya poner manos a la obra. Lo que pasa es que hasta que no repasemos la teoría y leamos, les va a resultar muy difícil hacerlo. Por eso estuve hablando con Josefina para ver si podemos extender la fecha de entrega. O sea que no necesariamente yo tenga que presentar las notas antes de las vacaciones de invierno. Entonces, eso nos daría chance a tener una clase más y que después se entreguen el trabajo. Creo que nos vendría bien. Me dijo que por el momento no hay ninguna reglamentación, así que no habría problema. Entonces, la fecha de entrega que nosotros la teníamos para el 7 de julio, la vamos a pasar. ¿Sí? Seguramente la pasemos una semana y media, porque van a tener que entregarlo justo antes de las vacaciones. No les digo el número exacto ahora porque vamos a seguir contemplando a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, pero para que ustedes tengan idea. Lo mejor que ustedes pueden hacer ahora es adelantar con la lectura y con los videos. Tienen que asegurarse de que no les queden dudas teóricas, porque si no se van a poner a hacer el trabajo, pero no lo van a poder hacer, porque con las dudas, ¿cómo van a redactar y a sintetizar? Por eso necesito que avancen ustedes, que lean lo más que puedan y que miren los videos. Yo estuve releyéndolo
viendo de nuevo los videos, y están hacia donde queremos ir está bastante bien explicado. Dentro de nuestras limitaciones está lo que yo quisiera que ustedes se lleven. Así que eso, miren los videos 1000 veces hasta que entre. Bueno, eso. Y, perdonen, el trabajo individual, sí, la fecha de entrega va a ser el 7 de julio. Pero el trabajo grupal, ahí pretendo que se extienda y que lo puedan entregar después de la clase, después de la última clase, que la última clase va a ser, ya les digo, o sea, la última clase es antes de las vacaciones, esperen que no, ahí va. Junio, julio, 7, hoy 16, tenemos la otra el 30, el 14 de julio va a ser. Y las vacaciones empiezan el 17, o sea, el sábado 17, 18. ¿Está bien? Ok, bueno, entonces, para la próxima clase sincrónica, que sería en 15 días, el miércoles 30 a las 7 de la tarde, vamos a tratar de avanzar con los desarrollos de Pillon. Esperen un segundo. Profe, ¿en qué Esta parte hojita, del foro está la actividad? Perdón. no me acuerdo. Tuve problemas para entrar al campus y después no entré más. Así que tengo que volver a entrar y ponerlo en orden. Después les prometo que lo pongo en orden ahí y les paso toda la data necesaria. Este dibujito es la página 79 del libro. En el calendario está, exactamente. Este gráfico es muy gráfico, justamente. Pueden ver el ECRO, la teoría del vínculo y todos los desarrollos que hace Pillon-Rivière, que son los que vamos a ver nosotros, que son los que ustedes van a tener que sintetizar en el trabajo grupal. Por eso vamos a intentar ya avanzar para empezar a pasar revista de cada uno de estos. El sujeto como sujeto social, una concepción del mundo moderna, cómo se constituye el sujeto, qué significa la salud, qué significa la enfermedad. Ya empezamos a ver algunas de estas cosas, pero vamos a verlo de una forma más sólida, ¿sí? Más esquemática. ¿Estamos? Bueno, antes de cerrar, ¿alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? ¿Todo ok? ¿Todo clarísimo? Profe, yo Sí. le envié un trabajo. Sí, Enrique, te contesté. No lo vi. Te contesté y te decía que la fecha de entrega era el 7 de julio. ¿Sí? Entonces, que te agradecía por el trabajo, pero que la fecha de entrega es el 7 de julio, que seguramente con todo lo que vayamos viendo, algunas cosas del trabajo va a haber que reformularlas. ¿Está? Se lo digo para todo el mundo, que también hubo algunas personas que me entregaron antes, se los agradezco de corazón, les agradezco el compromiso, pero es para más adelante. ¿Estamos? Sí, profe. Excelente. Bueno, Ok, profe. profe. Bárbaro, entonces les mando un abrazo gigante. Nada más que decir, ¿no? Ninguna pregunta más, nada. No, ¿Todo ok? profe, claro. Bueno, entonces les mando un abrazo gigante. Lo que necesiten, pueden pedir ayuda, pueden escribir por el grupo de WhatsApp, pueden mandar mensajes en el campus. Soy medio lento con el campus, pero le estoy poniendo energía y amor, el mayor amor que puedo, dentro de mis posibilidades, dentro de las posibilidades de mi ECRO. Así que eso. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en 15 días. ¿Sí? Suerte. Chao, buenas noches. Chao, profe. Buenas noches. Lean y miren los videos. Chao, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Que estén muy bien. Chao, chao.